Carmen había esperado durante 35 años para oír una sola noticia, no dos, no muchas, solo una. La noticia que en su imaginación pondría fin a todo, la que cerraría por fin la herida que había aprendido a ocultar bajo el trabajo, el silencio y la costumbre. La que durante incontables noches había suplicado entre dientes apretados, con las manos entrelazadas sobre el pecho y los ojos fijos en un techo oscuro que nunca le devolvía respuesta. Y aquella tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre las colinas secas de Andalucía, la noticia llegó. Isabel había muerto. La frase fue dicha en voz baja, casi sin aire, por una vecina que venía jadeando camino arriba. Pero para Carmen no sonó baja, sonó como un golpe seco en medio del pecho, como un crujido antiguo, como si algo que llevaba demasiados años tensándose dentro de ella hubiera terminado por romperse de pronto. Se quedó quieta junto a la cerca del corral, con una mano apoyada en el alambre oxidado y la otra suspendida en el aire, a medio gesto, sin saber ya qué iba a hacer. La vecina siguió hablando. Dijo algo de un infarto, de que había sido repentino, de que nadie había alcanzado a hacer nada, de que la familia estaba destrozada y el velorio sería en la capilla pequeña del pueblo, la de las paredes blancas y el campanario bajo. Pero Carmen apenas oyó el resto, porque durante 35 años había imaginado ese instante de 1000 maneras distintas. Se había visto recibiendo la noticia y sintiendo alivio. Se había visto cerrando los ojos y respirando por fin sin el peso de la injusticia. Se había visto mirando al cielo y pensando que, después de tanto tiempo, Dios se había acordado de ella. No esperaba alegría, ni celebración, ni triunfo. Le habría bastado con un poco de calma, con la sensación de que una deuda vieja, empapada en lágrimas y humillación, por fin había sido cobrada. Pero nada de eso llegó. Lo que Carmen sintió fue otra cosa. Un vacío, no un dolor nuevo, no una satisfacción tardía, no paz. Un vacío helado, tan hondo y tan extraño que la asustó. Era como si hubiera caminado toda una vida persiguiendo una puerta, convencida de que detrás de ella estaba la respuesta, y al abrirla encontrara solo otra habitación vacía, sin justicia, sin victoria, sin reparación, sin nada que se pareciera a aquello que había esperado. Apretó el viejo chal negro contra su pecho y fijó la vista en la línea del camino pedregoso que descendía hacia el pueblo. ¿Por qué no sentía nada? Esa fue la pregunta que empezó a latirle en la cabeza con un peso insoportable. No sabía entonces que el vacío era apenas el principio, que aquella muerte no venía a cerrar su historia, sino a abrirla de un modo mucho más cruel. Que detrás del nombre de Isabel, del odio conservado durante más de 3 décadas, todavía quedaba una verdad que nunca se había atrevido ni a imaginar. Carmen vivía lejos del pueblo. Casi 10 kilómetros de tierra y piedra separaban su vieja casa del caserío blanco más cercano. En verano, el camino se cubría de polvo fino que se pegaba a la piel y a la ropa. En invierno, la lluvia lo convertía en una lengua espesa de barro resbaladizo. Parecía un sendero hecho para mantener a la gente afuera, como si la propia tierra protegiera aquella casa de piedra del resto del mundo. Y en el fondo, Carmen lo prefería así. A sus 65 años, tenía el aspecto de una mujer a la que el campo no había vencido, pero sí marcado profundamente. El cabello gris recogido casi siempre en un moño descuidado. Los ojos marrones oscuros y hondos, con una tristeza antigua que nunca llegaba a irse del todo. Las manos ásperas, la espalda ya no tan recta como antes. Sobre los hombros, en toda estación, el mismo chal de lana negra que parecía acompañarla como una segunda piel. La casa no era grande, tenía un porche estrecho, una mecedora vieja que crujía con el viento del sur, un pequeño huerto, un corral de ovejas y unos pocos olivos que resistían como podían la dureza del suelo. Desde fuera, la vida de Carmen parecía simple. Se levantaba antes del amanecer, sacaba agua del pozo, iba al corral, ordeñaba, regaba el huerto, secaba ramas de hierbas en el alféizar, arreglaba cercas, preparaba remedios caseros, rezaba. Era una vida pequeña, repetida, silenciosa. Pero muchas personas la conocían. Algunos subían hasta su casa por dolores que no se quitaban. Otros por nervios, por insomnio, por miedos que no sabían nombrar. Había quien llegaba a pedir una infusión, una mano sobre el hombro, una oración en voz baja, una palabra que calmara, y Carmen atendía a todos. Escuchaba sin interrumpir, ponía agua a hervir, mezclaba hojas secas y raíces, murmuraba rezos casi inaudibles. A veces bastaba una taza caliente y la forma en que ella miraba a los demás para que la gente regresara a sus casas un poco más ligera. Todos decían que Carmen tenía un don, pero casi nadie veía la otra verdad. Aquella mujer que calmaba a los demás llevaba 35 años sin poder calmarse a sí misma. La gente iba, recibía consuelo y se marchaba. Nadie se quedaba. Nadie se sentaba con ella al anochecer a preguntarle cómo estaba. Nadie miraba lo suficiente como para adivinar que detrás de aquella serenidad había una vida sostenida por un único fuego, el del resentimiento. Porque Carmen no había olvidado, nunca. Cada noche, cuando el corral quedaba en silencio y el viento golpeaba suavemente las maderas del porche, se sentaba sola con la lámpara encendida y rezaba. Pero sus rezos hacía mucho que habían dejado de parecerse oraciones de paz. No pedía bendiciones, no daba gracias. No suplicaba fortaleza. Preguntaba, ¿por qué a ella?
¿Por qué la traidora había vivido tranquila mientras su propia vida se secó como una rama sin agua? ¿Por qué el cielo guardaba silencio ante una injusticia tan clara? ¿Por qué quien lo había perdido todo tenía que seguir respirando con el peso de una humillación antigua, mientras la otra sonreía desde una casa blanca llena de familia? Esas preguntas no la consumían de golpe. Ardían despacio, como brasas enterradas bajo ceniza, lo suficiente para mantener vivo el odio durante años, 35 años, toda una vida. Todo había empezado con Isabel, no con una enemiga, no con una rival llegada de otro lugar, no con una desconocida, con Isabel, la persona más cercana a Carmen durante la juventud, la amiga de infancia, la hermana elegida, la mujer que sabía sus miedos, sus sueños, sus costumbres, sus silencios, la que había crecido con ella entre las colinas, el polvo de los veranos largos y las campanas de la iglesia del pueblo. Cuando eran jóvenes, todo el mundo reparaba primero en la belleza de Isabel. Tenía el cabello rubio y abundante, una sonrisa viva, una facilidad natural para ocupar el centro de cualquier reunión. Donde ella estaba parecía haber más luz, más risas, más movimiento. Pero para Carmen, Isabel era mucho más que eso. Era la persona con quien compartía secretos, la que se sentaba con ella en los muros bajos a hablar del futuro. La que conocía su forma de amar a Alejandro, la que la acompañó a escoger telas, la que le ayudó a escribir invitaciones, la que sostuvo entre sus manos el velo que Carmen iba a llevar el día de la boda. Por eso la traición fue tan profunda, porque no vino de un enemigo visible. Vino de alguien en Carmen había abierto el corazón por completo. Faltaban apenas 2 semanas para la boda cuando Isabel apareció en su casa una tarde de calor inmóvil. Lloraba, tenía el rostro pálido, las manos frías y una expresión que Carmen jamás le había visto. Durante un segundo pensó que le había ocurrido una desgracia. La hizo pasar, cerró la puerta, la sentó, le llevó agua. No imaginaba que lo que Isabel traía no era su propia desgracia, sino la ruina de la suya. La verdad salió a la luz entre silencios, frases cortadas y un temblor que no tardó en hacerse insoportable. Isabel y Alejandro llevaban meses viéndose a escondidas, meses, a espaldas de Carmen, mientras ella cosía, mientras hacía planes, mientras soñaba con la casa que tendrían, mientras hablaba con ilusión del futuro a la misma mujer que ya estaba entrando en él por la puerta de atrás. No fue solo una traición. Fue una traición cultivada en silencio, en miradas ocultas, en encuentros robados, en mentiras dichas con calma, en gestos de amistad falsamente intactos, y Carmen había sido la única ciega. Cuando buscó a Alejandro, él no lo negó. Eso fue lo que terminó de destruirla. Si Isabel era la puñalada por la espalda, Alejandro fue la mano que hundió el cuchillo hasta el fondo sin apartar la vista. El hombre que le había prometido una vida compartida permaneció frente a ella con una frialdad insoportable, como si lo que se derrumbaba no fuera un corazón, sino apenas una incomodidad. No pidió perdón de verdad, no suplicó comprensión, no luchó por salvar nada. Solo dejó caer una sentencia seca. La boda quedaba cancelada. Y no se trató de una cancelación silenciosa ni discreta. El escándalo estalló delante de las familias, de los vecinos, de los conocidos de la comarca. En un pueblo pequeño, aquello equivalía a quedar expuesta en mitad de la plaza. Lo que iba a ser celebración se convirtió en vergüenza pública. Pero lo peor no terminó ahí. Porque Isabel no se limitó a llevarse al hombre. También se quedó con el relato. Para justificar lo ocurrido, empezó a sembrar versiones dulces y venenosas. Decía que Carmen era fría, que tenía un carácter seco, que Alejandro se había dado cuenta demasiado tarde de que se casaba con la persona equivocada, que no hubo traición, solo una corrección de un error. Y el pueblo, tan rápido para juzgar como siempre, la creyó, porque la desgracia ajena entretiene, porque una cara bonita persuade más que un corazón roto, porque Carmen, herida hasta lo más profundo, no tuvo fuerzas para salir a defenderse. De un día para otro dejó de ser la novia que todos felicitaban y pasó a ser un nombre dicho en voz baja en el mercado, una mirada de lástima, una historia contada a medias tras las puertas. Un mes después Isabel y Alejandro se casaron. Hubo fiesta, hubo risas, hubo música, hubo mesa larga, hubo trajes y brindis, todo levantado sobre las cenizas de la vida de Carmen. Y desde entonces ella vivió con una idea clavada como un hierro ardiendo. La mujer que la había herido no solo le había robado el amor, sino también la dignidad. Y había salido vencedora. Los años pasaron. Pero para Carmen, en cierto sentido, no pasaron del todo. Su cuerpo envejeció. Las estaciones se repitieron. Los olivos siguieron dando fruto. Las ovejas siguieron pariendo. Los niños del pueblo crecieron y tuvieron hijos. El cabello de Carmen encaneció. Sus manos se endurecieron. Su casa se volvió aún más silenciosa. Pero dentro de ella el tiempo seguía detenido en un punto exacto. 2 semanas antes de una boda que nunca ocurrió. Todo lo que vino después pareció organizarse alrededor de aquel hueco. Nunca se casó, nunca volvió a confiar en nadie del mismo modo. Nunca abandonó del todo el pueblo, pero eligió vivir lo bastante lejos como para no tener que respirar a diario el aire de sus recuerdos. Nunca dejó de mirar, de vez en cuando, hacia la vida de Isabel. Y desde lejos, la vida de Isabel perfecta, la casa blanca, los hijos, las misas de domingo. Las fiestas familiares, los vestidos limpios, las sonrisas en la plaza, la mesa llena.
Cada imagen era para Carmen una prueba más de la injusticia del mundo. Mientras ella envejecía sola en una casa apartada, la otra mujer parecía haber recibido todo aquello que le había robado. Esa era la historia que Carmen se había contado durante 35 años. Y ese era el odio que la había sostenido, hasta aquella tarde, hasta la noticia de la muerte, hasta el vacío. No quería ir al velorio. La sola idea le parecía absurda. ¿Qué iba a hacer allí? ¿Qué sentido tenía caminar 10 kilómetros para mirar por última vez a la mujer que le había roto la vida? Después de todo lo ocurrido, no le debía nada, ni una oración, ni una lágrima, ni una despedida. Y sin embargo, conforme avanzaba la tarde, una inquietud empezó a crecer dentro de ella. No era compasión, no era perdón, era algo más áspero. Como si una mano invisible le apretara el pecho y le dijera que no podía quedarse quieta, que detrás de aquella noticia había algo más, algo que no entendía, pero que debía mirar de frente. Permaneció un largo rato sentada en el porche, mirando el camino. El sol iba bajando. El cielo empezaba a teñirse de un naranja oscuro, casi rojo. Al final entró en la casa, abrió el armario y sacó el vestido más decente que tenía. Uno azul oscuro, gastado en los puños, reservado para las misas importantes. Se peinó, se colocó el chal. Cuando una vecina se ofreció a llevarla en coche, Carmen negó con la cabeza. Iba a ir caminando. Tal vez porque necesitaba tiempo. Tal vez porque aquel recorrido le parecía una penitencia merecida. Tal vez porque intuía que no iba solo a un velorio, sino a un encuentro con algo más antiguo y más peligroso que la muerte. El camino estaba casi vacío. Sus zapatos golpeaban la tierra dura con un ritmo lento y grave. El viento del atardecer levantaba remolinos de polvo. El sol ya muy bajo alargaba las sombras de las piedras y los arbustos secos. Carmen caminó sola, con cada paso, una memoria. La risa de Isabel en la juventud, la tela del vestido de novia, la mirada helada de Alejandro, los susurros del pueblo, las noches de preguntas sin respuesta. 10 kilómetros, 35 años. Cuando por fin divisó la capilla blanca al borde del pueblo, el sol estaba a punto de desaparecer. Desde la puerta misma sintió que algo no encajaba. Había silencio, sí. Había flores blancas, velas gruesas y rostros inclinados. Había oraciones murmuradas y llanto contenido. Pero debajo de todo eso había otra cosa. Una densidad extraña. Un aire que no era solo el de un funeral, sino el de una tensión antigua que todavía no terminaba de disolverse. Carmen avanzó despacio y se sentó en el último banco, casi escondida por la sombra. Desde allí vio el ataúd. Vio a Alejandro, inclinado, el rostro entre las manos. Vio a los hijos, ya adultos, abrazados entre sí. Vio a unos nietos pequeños demasiado ajenos aún para comprender el peso de aquella noche. Y por un instante pensó que aquello debería haberla satisfecho. Debería haber sentido que al fin la rueda giraba. Que la mujer que había vivido feliz sobre sus ruinas había caído. Que la justicia, aunque tardía, seguía siendo justicia. Pero cuanto más miraba, más percibía algo que no lograba nombrar. Además del dolor, había alivio. No en todos, no abierto, no evidente. Solo un matiz, una grieta, como si algunas de aquellas personas entre lágrimas estuvieran respirando por fin después de mucho tiempo sin poder hacerlo. El escalofrío le recorrió la espalda. No entendía por qué. Entonces empezaron los susurros. La hija mayor de Isabel abrazó a su hermana y dijo con voz rota: «Al menos ahora mamá ya no tendrá que soportarlo más». Carmen se puso rígida. ¿Soportar qué? Un poco después, un hombre junto a Alejandro murmuró: «Ahora sí podrá vivir en paz, papá. Ahora sí». El corazón de Carmen dio un golpe extraño. ¿Vivir en paz? ¿A un viudo reciente se le decía eso? Y luego, detrás de ella, dos mujeres mayores cuchichearon casi sin mover los labios. 35 años fingiendo. Toda esa familia ha vivido fingiendo. Carmen apretó las manos sobre el chal hasta clavarse las uñas. Fingiendo. La palabra cayó dentro de ella como una piedra en agua quieta. Se levantó con lentitud y caminó hacia el ataúd. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez el rostro de la mujer que había envejecido serena, segura, satisfecha. La Isabel de su memoria. Hermosa, luminosa, victoriosa. Pero cuando llegó frente al féretro, se quedó sin aire. La mujer que yacía allí no se parecía a esa imagen. No había resplandor, no había altivez, no había la belleza insolente que Carmen había odiado durante años. Había desgaste. Un rostro consumido, arrugas demasiado profundas, piel grisácea, labios hundidos, manos secas, manchadas, endurecidas de una forma que no correspondía a una vida cómoda ni tranquila. Aquello no era el rostro de alguien que hubiera vivido en paz. Era el rostro de una mujer que había soportado demasiado. Carmen tuvo que apoyarse en el respaldo de un banco para no caer. Por primera vez en 35 años, una idea monstruosa abrió una grieta en su interior. Tal vez había odiado una versión falsa de Isabel. Tal vez todo lo que había visto desde lejos no había sido más que un escenario. Aún estaba intentando sostener esa posibilidad cuando oyó, cerca de la puerta, otras voces. Pobre Isabel. Vivir con él era vivir encarcelada. Alejandro llevaba años bebiendo. Cada vez que se emborrachaba, le pegaba. Ella lo soportó todo por los hijos, por las apariencias, por no deshacer a la familia. Carmen no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, sin pestañear, sin comprender del todo. Entonces llegó la frase que terminó de desgarrar el resto de sus certezas. Ya no tenía salida. Volvió a mirar el cadáver de Isabel, el cabello apagado,
la boca cerrada, las manos cruzadas. Si aquello era cierto, entonces la historia que había alimentado su odio durante 3 décadas no era completa. Y si no era completa, ¿qué había hecho Carmen con toda su vida? ¿A qué le había rezado? ¿A qué se había aferrado? Retrocedió, salió de la capilla casi a ciegas y se sentó en un banco de hierro de la pequeña plaza. La noche ya había caído. A su alrededor, el pueblo seguía siendo el mismo de siempre. Muros encalados, una farola amarilla, el rumor distante de voces apagadas. Pero dentro de ella todo empezaba a desplazarse. No sintió alivio al pensar que Isabel quizá había sufrido. Sintió vértigo. Porque si la otra mujer no había sido feliz, entonces el odio de Carmen había estado alimentándose de una sombra. Fue allí en la plaza donde Elena se acercó a ella. La hija mayor de Isabel tenía el rostro hinchado de llorar y un cansancio duro en la mirada. No parecía una mujer recién salida del luto inmediato, sino alguien que llevaba años sosteniendo demasiado peso. Se detuvo frente a Carmen y tras unos segundos de silencio, dijo: «Usted es Carmen, ¿verdad?». Carmen asintió. Esperaba rechazo, frialdad. Tal vez una mirada de reproche por haberse presentado en el velorio. Pero la voz de Elena no traía nada de eso. Traía otra cosa. Un cansancio antiguo, una decisión difícil y un respeto extraño. «Mi madre hablaba mucho de usted», añadió. La frase dejó a Carmen inmóvil. No supo qué decir. No supo siquiera qué sentir. Elena señaló el banco. «¿Podemos sentarnos?». La plaza estaba casi vacía ya. El sonido del velorio quedaba detrás, amortiguado por la puerta de la capilla. Se sentaron bajo la luz débil de la farola. Elena tardó un poco en hablar. Miró sus propias manos. Tomó aire. Se humedeció los labios. «Sé quién es usted desde que era muy joven», dijo al fin. «Mi madre me contó toda la historia cuando yo tenía 20 años». Carmen sintió el cuerpo entero tensarse. Elena continuó con una lentitud dolorosa, como quien abre un cuarto que ha permanecido cerrado demasiado tiempo. Su madre le habló de la amistad con Carmen, de la boda que nunca llegó a celebrarse, del engaño, de Alejandro, de la traición. Me dijo que aquello fue el mayor error de su vida. Carmen bajó la vista. Había esperado años una frase así, una admisión, un reconocimiento, una voz del otro lado aceptando el daño. Pero al oírla, no sintió triunfo, solo una tristeza pesada, difícil de mover. Elena siguió. Isabel no solo se arrepintió una vez, vivió dentro de ese arrepentimiento. Al principio creyó que estaba ganando algo, el amor de un hombre, una vida mejor, el lugar que antes ocupaba otra. Pero muy pronto comprendió que lo que había elegido no era una victoria, era una condena. Alejandro empezó a beber casi desde los primeros años del matrimonio. Primero fueron gritos, después platos rotos, después golpes, después noches enteras de miedo. Los hijos crecieron aprendiendo a leer el estado de ánimo del padre antes de sentarse a la mesa. Aprendieron a callar, a no hacer preguntas, a fingir normalidad cuando había visitas. Las sonrisas que Carmen veía en la plaza eran eso, sonrisas de fachada. Las reuniones familiares eran actuaciones. La Casa Blanca era, por dentro, una cárcel. «Mi madre decía que traicionó a la única persona que la había amado de verdad», murmuró Elena, «y que todo lo que vino después fue el precio de aquella elección». Carmen sintió que algo se le cerraba en la garganta. Una parte de ella quiso resistirse, quiso pensar que era demasiado tarde, que nada de eso borraba el daño, que el sufrimiento posterior de Isabel no devolvía lo que le había quitado. Y era verdad, no lo devolvía, pero la verdad más incómoda estaba en otro sitio. Carmen comprendía, con un miedo creciente, que llevaba décadas odiando a una mujer a la que la vida ya había castigado de formas que ella nunca había sospechado. «¿Por qué no se fue?», preguntó al fin con la voz ronca. Elena cerró los ojos un instante. Por miedo, por vergüenza, por los hijos. Porque en este pueblo todo se sabe y al mismo tiempo nadie entra realmente a salvarte. Porque después de lo que hizo, creo que mi madre sintió que no merecía otra oportunidad. Como si hubiera aceptado que tenía que pagar quedándose ahí. Aquella respuesta golpeó a Carmen con una fuerza distinta. No sabía si sentir compasión o rabia. No sabía si esa explicación le aliviaba algo o le abría una herida nueva. Elena la miró entonces por primera vez de lleno. «Pero eso no es todo». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo oscuro y sacó un pequeño sobre viejo amarillento por los años. «Mi madre escribió esto para usted hace mucho tiempo. Me pidió que se lo entregara si alguna vez tenía el valor de buscarla. Y si usted aceptaba escucharnos». Carmen miró el sobre sin tocarlo. Parecía un objeto mínimo, pero pesaba como el pasado entero. Alargó la mano, lo tomó y notó que los dedos le temblaban. «No tiene que leerlo ahora», dijo Elena, «pero quería que lo tuviera». Después guardó silencio. Las dos permanecieron unos minutos bajo la farola, oyendo el ruido lejano de algunas voces dentro de la capilla. Antes de levantarse, Elena añadió algo más. «Mi madre nunca dejó de pensar en usted. Nunca». Y se fue. Carmen se quedó sola con el sobre entre las manos. Aquella noche no abrió la carta. Regresó caminando a su casa con el sobre guardado en el bolsillo del vestido, como si llevara una brasa pegada al cuerpo. El camino de vuelta fue más largo que el de ida, no por la distancia, sino por el peso de todo lo escuchado. Al llegar, encendió una vela en el porche y dejó la carta sobre la mesa de madera. Se sentó en la mecedora. Miró a la oscuridad, oyó el viento entre los olivos. No la abrió.
Antes de enfrentarse a las palabras de Isabel, comprendió que tenía que enfrentarse a otra cosa. A los restos de su propia vida detenida. Entró en la casa. Fue hasta el cuarto. Se arrodilló junto a la cama y sacó una caja vieja de madera escondida bajo el somier. Hacía años que no la abría. La colocó en el suelo y levantó la tapa con una lentitud reverente. Dentro estaban los fragmentos de un mundo que ya no existía. Fotografías amarillentas de la juventud, cartas escritas a mano, un pañuelo pequeño, flores secas aplastadas entre papeles, una cinta, notas breves, recuerdos casi insignificantes para cualquiera salvo para ella. Allí estaba la muchacha que iba a casarse. La amiga que sonreía junto a Isabel antes de saber. La mujer que todavía no conocía el peso del rencor. Carmen fue tocando cada objeto como quien recorre una tumba con los dedos. No lloró enseguida. Lo que sintió primero fue cansancio. Un cansancio tan grande que parecía venir no solo de los años, sino del esfuerzo de sostener durante demasiado tiempo una historia sin permitirle cambiar. Al final cerró la caja. Y en ese mismo instante supo lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, llevó la caja al terreno de detrás de la casa. La tierra aún estaba húmeda por el rocío. El cielo aclaraba lentamente. Las ovejas apenas se movían. Todo tenía esa quietud de las primeras horas en las que el mundo todavía parece inocente. Carmen tomó la pala y empezó a cavar. Cada golpe contra el suelo resonó en su cuerpo. No cavaba para olvidar. No cavaba para fingir que nada había ocurrido. No cavaba para absolver a nadie. Cavaba para dejar de cargar. Cuando el hoyo fue suficiente, colocó la caja dentro con ambas manos. Se quedó unos segundos mirándola. Allí bajaban el vestido que nunca usó, las cartas que nunca respondió, las imágenes que la habían mantenido atada, la vida que creyó perder para siempre. Luego empezó a cubrirla. Tierra sobre madera, tierra sobre fotos, tierra sobre nombres, tierra sobre años. Y entonces lloró. Lloró por la novia abandonada, por la amiga traicionada, por Isabel, que cambió un afecto verdadero por una prisión, por los hijos que crecieron en una casa de miedo, por el hombre que había podrido todo lo que tocó. Y sobre todo lloró por sí misma, por la mujer que había entregado 35 años de vida a una herida que ya no podía reparar nada. Pero aquellas lágrimas no se parecían a las antiguas. No eran lágrimas de furia, no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de despedida. Cuando terminó, alisó la tierra con las manos, se limpió el barro en el vestido y se quedó de pie, respirando con dificultad. El pasado seguía existiendo. Nada de eso lo borraba. Pero por primera vez, Carmen sintió que el pasado iba a dejar de gobernarla. Esa misma noche abrió la carta. La vela temblaba levemente sobre la mesa del porche. La casa estaba en silencio. Carmen despegó con cuidado el borde del sobre y sacó una hoja doblada varias veces. Reconoció la letra de inmediato. La tinta se había vuelto un poco pálida, pero seguía siendo la de Isabel. Leyó. Carmen, no sé si alguna vez estas palabras llegarán a tus manos. Tampoco sé si merezco que las leas. Quizá no. Quizá la vida entera no alcanza para reparar ciertas cosas. Pero aún así tengo que intentarlo, aunque sea tarde. No hay un solo día en que no haya recordado lo que te hice. Durante años busqué excusas dentro de mí. Quise pensar que era joven, que estaba confundida, que Alejandro me quería de un modo que a ti ya no. Me conté mentiras para poder dormir. Ninguna duró mucho. La verdad es esta: te traicioné. Traicioné tu confianza, tu amistad y el amor limpio que me habías dado. Tomé lo que no era mío y para hacerlo tuve que herirte donde más te dolía. No fue un error pequeño, fue la peor decisión de mi vida. Lo que vino después no fue felicidad. Y no te lo digo para que me compadezcas. No te lo digo para equilibrar balanzas. Nadie puede devolver lo que yo rompí. Solo te digo la verdad que oculté demasiado tiempo. La vida que elegí fue una prisión. A veces pensé que era un castigo. Otras veces pensé que era cobardía. Tal vez fueron ambas cosas. Muchas veces quise buscarte y pedirte perdón. Nunca tuve valor. Primero por vergüenza. Después porque sentí que ya no tenía derecho a aparecer frente a ti. Y con los años esa cobardía se volvió costumbre. Si alguna vez llegas a leer esto, no te pido que olvides. No te pido que justifiques. No te pido que borres mi culpa. Solo te pido algo más pequeño y sin embargo, quizá más difícil. Que no dejes que mi pecado termine de robarte la vida entera. Yo ya perdí demasiado. No permitas que tú también lo pierdas todo. Fuiste la mejor amiga que tuve. La persona más leal que conocí. Y yo no estuve a tu altura. Perdóname, si en algún rincón de tu corazón todavía es posible. Y si no puedes perdonarme, al menos suéltame. No por mí. Por ti, Isabel. Cuando terminó de leer, Carmen dejó la carta sobre la mesa y se cubrió la boca con una mano. No sintió una iluminación repentina. No sintió un milagro. No sintió que todo de pronto quedara resuelto. Sintió dolor. Un dolor distinto. El dolor de comprender que durante años había imaginado a Isabel como una figura inmóvil, la traidora plena, satisfecha, ajena a todo. Y aquella carta revelaba otra cosa. Una mujer culpable, cobarde, rota, que no supo reparar y tampoco supo salir. Carmen volvió a leer una frase en voz baja. Al menos suéltame, no por mí, por ti. Se echó a llorar otra vez. Los días siguientes no fueron fáciles, porque soltar no ocurre en un solo gesto. No basta con enterrar una caja, no basta con leer una carta, no basta con llorar una noche. Durante años, el odio había sido una estructura, una manera de entender el mundo.
una explicación para su sufrimiento, una forma de seguir sintiéndose unida a aquello que había perdido. Y cuando esa estructura empezó a caer, Carmen sintió vértigo. Había mañanas en que despertaba con rabia de nuevo, con el impulso de recordar solo la traición y negar todo lo demás. Con ganas de decirse que nada del sufrimiento posterior de Isabel cambiaba el hecho de que ella había sido herida primero. Y eso seguía siendo cierto. El daño existió, la injusticia existió, la humillación existió. Perdonar no iba a borrarlo. Pero poco a poco, Carmen empezó a comprender algo que jamás había entendido del todo. Una cosa es recordar una herida y otra muy distinta es vivir arrodillada ante ella. Durante mucho tiempo había confundido fidelidad al dolor con fidelidad a la verdad. Había creído que si soltaba el resentimiento estaba traicionando a la muchacha que fue, que si dejaba de odiar entonces todo quedaba minimizado. No era así. La muchacha herida no necesitaba que la vengaran eternamente, necesitaba que por fin la dejaran descansar. Esa idea fue llegando despacio. A veces mientras regaba el huerto, a veces mientras limpiaba los tarros de hierbas, a veces mientras veía amanecer sobre las colinas, a veces en mitad de sus rezos. Y sus rezos también cambiaron. Durante más de 30 años habían sido casi un juicio, una lista de agravios, una reclamación dirigida al cielo. Ahora se volvieron otra cosa. Una tarde gris con el viento moviendo apenas las ramas de los olivos, Carmen se arrodilló en el suelo de piedra de su casa. Juntó las manos, cerró los ojos, no pidió castigo, no preguntó por qué, no reclamó justicia, solo dijo: enséñame a soltar. La frase fue tan simple que al pronunciarla sintió miedo. Porque soltar significaba quedarse en la vieja historia. Significaba aceptar que el sufrimiento del pasado no podía seguir definiendo todo. Significaba abrir la jaula desde dentro, y nadie puede hacer eso sin temblar. Carmen lloró en silencio largo rato. No eran lágrimas de paz todavía. Pero tampoco eran las de antes. Eran las lágrimas de una mujer cansada de arrastrar un cadáver invisible. En las semanas que siguieron empezó a mirar su propia vida con una claridad nueva. Por primera vez se preguntó si ella misma no había estado presa también. Isabel había vivido dentro de una casa de gritos, golpes y miedo. Eso estaba claro. Pero Carmen, aunque nunca había tenido un hombre pegándole ni un hogar lleno de violencia, también había habitado una prisión. La suya era más silenciosa. Una casa apartada, un porche vacío, oraciones amargas, recuerdos repetidos hasta hacerlos ley, la negativa obstinada a dejar que el tiempo siguiera adelante. 2 mujeres, 2 cárceles, una hecha de abuso y apariencias, la otra, de resentimiento y memoria. De pronto esa comparación dejó de parecerle exagerada, porque entendió que ambas habían perdido lo mismo, años. A una se los arrebató un matrimonio equivocado, a la otra, el odio que no supo soltar. Y esa revelación fue quizá la más dura de todas. No porque Carmen se culpara de lo ocurrido, no tenía la culpa de la traición, no tenía la culpa del escándalo, no tenía la culpa del dolor recibido, pero sí comprendió que había entregado demasiado poder al pasado, que durante 35 años había dejado que una herida vieja decidiera la forma de sus días. Ese reconocimiento dolía. Y al mismo tiempo, liberaba, porque si una parte de la cárcel la había construido ella misma, entonces también podía abrir la puerta. El cambio en Carmen no fue súbito. Nadie en el pueblo habría podido señalar un día exacto y decir: aquí empezó. Fue algo pequeño. Primero aceptó el café de una vecina que llevaba meses invitándola. Después permitió que una mujer del pueblo se quedara un rato más en el porche después de recoger un remedio. Luego arregló con más esmero el corral, plantó flores nuevas junto a la entrada. Sacó al sol unas cortinas viejas y cosió unas nuevas. Abrió más las ventanas. Más adelante, un domingo, se compró un vestido sencillo pero nuevo en el mercado. No para impresionar a nadie, no para hacerse notar. Solo porque al verlo colgado pensó que quizá todavía tenía derecho a llevar algo que no oliera a resignación. La gente empezó a notar algo distinto. Carmen seguía siendo reservada. Seguía hablando poco. Seguía viviendo donde siempre. Pero había una ligereza nueva en sus gestos. Una forma menos cerrada de mirar. Hasta sus rezos cambiaron de tono. Ya no eran preguntas lanzadas como piedras contra el cielo. Eran silencios, agradecimientos breves, peticiones humildes de fortaleza. A veces incluso un dolor sereno por Isabel que la sorprendía y la hacía quedarse muy quieta. No la perdonaba todos los días igual. Había jornadas en que el corazón se le endurecía otra vez. Pero incluso entonces ya no volvía a ser la mujer de antes. Porque ahora sabía que la justicia que tanto reclamó no siempre cae de forma visible. A veces llega detrás de las puertas cerradas. A veces toma la forma del remordimiento. A veces se instala en la vida cotidiana de quien hizo daño y lo acompaña hasta el final. Y también sabía algo más, que seguir exigiendo desde fuera una caída pública, una humillación perfecta, un castigo a la medida exacta del dolor sufrido, la había mantenido encadenada. La verdadera libertad no consistía en ver sufrir al otro, consistía en dejar de vivir orientada por ese deseo. Pasaron algunos meses. Una mañana de domingo, Carmen volvió a entrar en la capilla del pueblo. Era la misma de siempre, las paredes encaladas, las velas, los bancos de madera gastados, la luz cayendo en franjas oblicuas desde las ventanas altas. Durante años, cada vez que iba, se sentaba al fondo, en un rincón discreto, como si quisiera rezar sin ser vista.
como si todavía cargara la vergüenza de un escándalo que el pueblo había dado por enterrado hacía décadas. Aquella mañana hizo algo distinto. Caminó hacia adelante, sus pasos resonaron suaves sobre la piedra. No vaciló. No miró alrededor para comprobar quién la observaba, y se sentó en la primera fila, donde la luz le daba de lleno en el rostro. No fue un gesto grande para nadie más, pero para ella lo era todo. Allí, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre el regazo, sintió con una claridad serena algo que había tardado 35 años en comprender. La justicia verdadera no consiste en contemplar la ruina de quien te hirió. La justicia verdadera es dejar de permitir que ese daño siga gobernando tu vida. Isabel ya había pagado a su manera. La vida había hecho su parte. Ahora Carmen tenía que hacer la suya. Soltar. No porque lo ocurrido no importara. No porque la herida nunca hubiera existido. No porque el perdón convirtiera en inocente a quien no lo fue. Sino porque, si seguía abrazando el dolor hasta el final, la persona más cautiva ya no sería la culpable, sino ella. Y entonces comprendió la lección más profunda de todas. La prisión, más terrible, no siempre es la que construyen los demás. A veces es la que uno mismo levanta con recuerdos repetidos, con agravios adorados, con muertos que no deja descansar. Al terminar la misa, Carmen no salió de inmediato. Se quedó un momento sola en el banco. Miró el altar, respiró hondo. No tuvo una visión, no oyó ninguna voz, no sintió que el pasado desapareciera. Lo que sintió fue algo más pequeño y más real. Espacio. Un pequeño espacio dentro del pecho. Un lugar donde antes solo había dureza. Un sitio por donde podía entrar el aire. Y eso, después de tantos años, era casi un milagro. Con el tiempo, Carmen volvió a ver a Elena. No se hicieron íntimas. No compartieron una amistad fácil. Había demasiada historia entre ambas para eso. Pero empezaron a hablar de vez en cuando. A veces Elena subía a la casa para llevarle pan recién hecho o para buscar alguna hierba para el insomnio. A veces se quedaba sentada en el porche unos minutos más de lo necesario. A veces hablaban de cosas sencillas, del clima, de las ovejas, de los niños, de la cosecha. Y en medio de esa sencillez, nació algo inesperado. No era sustitución, no era reparación total, no era la ilusión de que todo había quedado arreglado. Era una forma humilde de paz. Elena, por su parte, parecía aliviada de poder acercarse a la única persona cuyo nombre había pesado en su casa durante tantos años. Una tarde, mientras el sol caía sobre los olivos, le preguntó a Carmen si odiaba a su madre. Carmen tardó en responder. Miró el valle, oyó el cencerro distante de una oveja. La odié mucho tiempo, dijo al fin, más del que debí. Elena bajó la vista. Yo a veces también la odié, confesó. Y luego me sentí culpable por odiarla, porque también sufría. Carmen la miró con ternura cansada. Por primera vez entendió con toda su fuerza que el daño nunca se queda quieto en un solo lugar. Se multiplica, pasa de unas manos a otras, entra en una casa y se vuelve herencia. El verdadero milagro no es no haber sido herido, es detener la cadena antes de seguir hiriendo a otros con la propia herida. Aquella tarde no dijeron mucho más, pero al despedirse, Elena la abrazó. Y Carmen, tras un instante breve de sorpresa, le devolvió el abrazo, no a la hija de la mujer que la traicionó, no a una deuda del pasado, a otra superviviente. Los meses siguieron convirtiéndose en estaciones. La casa de Carmen no dejó de ser la misma casa de piedra apartada del mundo. El pozo no se volvió menos hondo, las ovejas siguieron necesitando cuidado. El trabajo no desapareció, la espalda no dejó de dolerle algunas mañanas, la vida no se volvió milagrosamente fácil, pero dejó de estar inmóvil. Eso marcó toda la diferencia. Empezó a bajar al pueblo con más frecuencia. A veces llevaba queso, a veces hierbas, a veces simplemente caminaba hasta la plaza y se quedaba un rato al sol. La gente que antes la veía como una figura lejana, casi legendaria en su soledad, empezó a percibirla de otro modo. No hizo falta que explicara nada. No contó la historia, no habló del velorio, no mostró la carta a nadie. Solo cambió la manera en que ocupaba el mundo. Y eso bastó. Una mañana encontró la mecedora del porche demasiado vieja y decidió repararla. Otro día pintó la puerta. Otro desenterró un pequeño rosal seco que llevaba años resistiendo junto a la pared y plantó otro nuevo. Cada gesto tenía algo de declaración silenciosa. Estoy aquí, sigo viva. No todo terminó hace 35 años. A veces por la noche todavía pensaba en Isabel. Ya no como antes. No como una figura victoriosa a la que maldecir. Tampoco como una víctima absoluta a la que idealizar. La pensaba como lo que había sido. Una mujer capaz de hacer mucho daño, de elegir mal, de vivir con culpa, de ser cobarde, de sufrir, de callar demasiado, de pagar un precio alto. Una mujer humana. Y esa humanidad, aunque no borraba la culpa, la volvía más real. Del mismo modo, Carmen empezó a verse a sí misma también con más verdad. No solo como la traicionada, no solo como la abandonada. No solo como la que había sufrido injustamente. También como alguien fuerte, sí, pero endurecida por el resentimiento. Como una mujer que había sabido cuidar a todos menos a sí misma. Como alguien que había confundido fidelidad al pasado con incapacidad de seguir viviendo. Esa mirada nueva era dolorosa, pero también era limpia, porque la verdad, incluso cuando duele, ordena. Una tarde de finales de otoño, Carmen subió hasta la pequeña elevación desde donde podía verse el pueblo entero. Le gustaba ir allí algunas veces cuando el cielo estaba claro.
Desde ese punto, las casas blancas parecían piezas de cal bajo una luz dorada. La capilla se distinguía apenas. Los tejados rojizos brillaban. El camino hasta su casa serpenteaba como una vieja cicatriz sobre la tierra. Se quedó un largo rato mirando. Pensó en la muchacha que había sido. Pensó en Isabel. Pensó en Alejandro, muerto ya para su corazón mucho antes de que le llegara noticia alguna sobre él. Pensó en Elena. Pensó en todos los años perdidos y en los que aún podían quedarle. Entonces comprendió algo que no había formulado hasta ese momento. No iba a recuperar los años. Eso era imposible. No iba a tener la boda que soñó. No iba a vivir la vida que imaginó a los 20. No iba a desandar el camino. Pero todavía podía decidir cómo vivir lo que quedaba. Y eso a su edad ya era suficiente grandeza. Cerró los ojos un instante. El viento le rozó el rostro. Respiró hondo. No necesitaba que nadie cayera para levantarse ella. No necesitaba que el pasado cambiara para que cambiara el sentido de su presente. No necesitaba una reparación perfecta para empezar a vivir de otro modo. Bastaba con una decisión renovada. Una y otra vez. Cada día, soltar, seguir, abrir la mano. Hay dolores que parecen tan viejos que uno termina confundiéndolos con su propia identidad. Eso le ocurrió a Carmen. Durante demasiado tiempo creyó que su historia podía resumirse en una sola escena. Una amistad traicionada, una boda rota, una humillación pública. Y como esa escena estaba llena de verdad, permitió que devorara todas las demás. Pero la vida nunca cabe del todo en una sola herida. Hay mañanas después de la traición, hay animales que alimentar, hay personas que llegan buscando consuelo, hay cartas guardadas, hay cajas enterradas, hay hijas que heredan silencios ajenos, hay bancos bajo farolas, hay velorios que cambian el sentido de 35 años. Y a veces, también hay una puerta interior que se abre cuando uno ya había dejado de esperarlo. Carmen tardó mucho en comprender que el perdón no es una absolución barata. No es decir que nada pasó. No es colocar flores bonitas sobre una injusticia. Perdonar es otra cosa. Es negarse a seguir ofreciendo el propio pecho como altar para un rencor que ya ha sacrificado demasiado. Es aceptar que la justicia no depende de nuestra vigilancia constante. Es abandonar la fantasía de que el dolor ajeno reparará de manera exacta el daño sufrido. Es dejar de vivir encadenado a la necesidad de una escena final perfecta. Perdonar no hace pequeño el pasado, hace posible el futuro. Y por eso, aunque Carmen no habría sabido explicarlo con palabras grandes, terminó entendiendo la verdad esencial. El perdón no era un regalo para Isabel. Era la llave de su propia celda. La llave para volver a respirar sin el hierro de siempre en el pecho. La llave para sentarse bajo la luz y no siempre en la sombra. La llave para mirar su vida no como una ruina detenida, sino como un terreno donde todavía podían brotar cosas. Eso fue al final su verdadera victoria. No la muerte de Isabel, no la confirmación del castigo, no la revelación de un sufrimiento oculto. La victoria fue otra. Fue el día en que dejó de pedirle al pasado una vida que ya no podía devolverle. Fue la noche en que leyó una carta sin dejar que la rabia le cerrara el corazón. Fue la mañana en que enterró una caja y comprendió que estaba enterrando algo más que papeles viejos. Fue el domingo en que se sentó en la primera fila de la capilla. Fue cada vez que eligió no volver a alimentar la brasa, porque hay una clase de triunfo que nadie ve. No suena, no brilla, no recibe aplausos, pero cambia la vida entera. Es el momento exacto en que una persona deja de cargar el cadáver del pasado sobre los hombros y decide caminar con las manos libres. Y quizá esa sea la forma más honda de justicia, no cuando el otro cae, sino cuando uno por fin se levanta.